Yo creo que vamos a analizar otros pequeños nada más videos. Voy a tratar de buscar ahorita el video que les digo que me mandaron. Déjenme ver, aquí lo tenía en el celular. Déjenme ver si lo puedo encontrar. Y así déjenme ver si lo puedo abrir aquí porque creo que es este. Ok. Vamos a reaccionar y les voy a explicar un poco de lo que... A ver, permíteme nada más. Ok, vamos allá amigos. Nada más estaba buscando algunas notas que tenía aquí. Vamos a reaccionar a este video que tengo aquí y voy a ponerlo. Aquí lo Si después de tenemos. ver este video, mi hermano, usted sigue celebrando Navidad, colocando arbolito en la sala, con un pesebre, celebrando Papá Noel, usted no es cristiano, usted es pagano. Mire la historia con detenimiento, con la Biblia en mano, por favor. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros. Uno de ellos es la Biblia Sagrada. Y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Jafet. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam. Y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces... Ok, primer punto. Aquí a tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que ah, me da un poco de risa, pero es que nosotros, como les digo, les sigo diciendo, los cristianos somos muy fáciles de manipular porque no nos gusta investigar. Ok. Semirani, ¿cómo decía que se llamaba la mujer? Semiramis. Lo voy a buscar ahorita mismo. Ok. Semiramis, tal cual como lo mencionó esta persona, no aparece en la Biblia, ¿verdad? Obvio que fue una figura histórica o una reina siria histórica, ¿verdad? Pero en la Biblia no aparece. Ahora, Nimrod sí aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Nimrod? Según el Génesis dice, Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, fue vigoroso cazador delante de Jehová, y el principio de un reino, de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Cam, en la tierra de Sinar. Ok, ¿qué es lo que sabemos con certeza? Fue un personaje bíblico, exacto. Gobernó en Babilonia y está asociado con poder, reinado y autoridad. Vivió mucho antes de Moisés. Entonces, lo que no dice la Biblia, no fundó ninguna religión pagana, que fue un Dios que está ligado a la Navidad. O sea, no dice la Biblia que fue un Dios o que fue alguien pagano tampoco. Entonces, ¿cómo es que estos dos llegan a tener algo que ver? Ahorita lo vamos a ver, creo que lo va a mencionar ahí. Pero Minrod y Samaris
comienzan a tener relación el uno con el otro en un libro llamado The Two Babylons, ¿verdad? De Alexander Hilton. El problema con esta literatura o con este libro es que este autor, Alexander, mezcló mitología, mezcló historia incompleta y suposiciones. ¿A qué quiero llegar con esto, amigos? Y esto me da risa porque eh, no nos gusta investigar. A los cristianos nos gusta ver un video así y nos gusta quedarnos con eso. Entonces, esta persona, Alexander, mezcló la mitología, o sea, mitología, mitos, ¿verdad? Cosas que no son reales, con, con historia incompleta también y con suposiciones. Él suponía. Ahora, digamos, yo escribo un libro de algo que no viví, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, no, pues hablando un poco de historia, digo, no, en la Segunda Guerra Mundial, este personaje del bigote, yo supongo que tal vez no tenía hijos, supongo, y escribo un libro, supongo. Puede ser que tuvo, no conozco la historia de este hombre, disculpen por eso, pero estoy dando un ejemplo que suponía, ¿verdad? Ahora también puedo escribir un libro acerca de mi experiencia que tuve en la iglesia y yo poner, no, pues yo supongo que el pastor se gastaba todo el dinero. No sé si es verdad o es mentira. Yo estoy suponiendo, no estoy diciendo que sea verdad en sí. Entonces, este mismo libro es usado para decir que la Navidad es pagana, que la Iglesia Católica es igual a la Babilonia liberal. María, o sea, cosas extrañas. Entonces, ahora, si usted se pone a buscar cosas en internet y usted va a buscar cosas eh, específicamente de un tema, usted lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque en el internet hay muchas cosas. Hay mucha gente que ha escrito libros para perjudicar ciertas cosas. Entonces, ahora, vamos a seguir con el video. Nació Tamuz el día 25 de diciembre y fue considerado como un dios, el dios sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco había nacido un pino todos los años. El 25 de diciembre era común que las personas llevaran un pino al interior. Ahora, Tammuz, ¿verdad? Vamos a leer. Si usted tiene una Biblia cerca, puede buscar a Ezequiel 8:14, pero recuerde que siempre hay que leer un poco de contexto, ¿verdad? Para tener un poco de contexto. Ok, el título de esta parte de la Biblia se llama Visión de la abominación en Jerusalén. Y para no irme muy atrás voy a leer en el 4. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, con la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y me iré y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora la pared. Y cavé la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve a las malvadas abominaciones que hacen estos ahí. Sigue diciendo, entré pues y miré y he aquí una forma de reptiles, bestias abominables
y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de aquellos estaban sentados varones y los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con con incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte de aquí. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que están. Ok, aquí se menciona este personaje llamado Tamuz, que aquí supuestamente nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca de ese? Tamuz fue una deidad mesopotámica asociada al ciclo de las agriculturas. Pero ¿qué es lo que no dice la Biblia? Que su madre fue Samaris, que sea reencarnación de Minrod, que tenga relación con... O sea, no dice la Biblia, pero obviamente hay libros, ¿verdad? Históricamente, tal vez que asocien a esta deidad con él. Entonces debemos de investigar, ¿verdad? No confundir la mitología mesopotámica con las revelaciones bíblicas. Y luego para nosotros, de sus casas, y lo decoraran con para nosotros, ¿cómo se llama? Justificar algún caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco aquí. Voy a ver un poco aquí. Ok. Según en la mitología, no existe día exacto del nacimiento de este personaje. Ahora, ¿cómo fue su muerte? oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz al pie del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto Dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del padre. En el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del Niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos que representa la muerte y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice: contra hechos no hay argumentos.
Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Tremendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al Bueno, final... hermano, mientras el video se reproducía, estaba aquí leyendo las escrituras. Si usted no sabe, nunca había oído de Nimrod, léase Génesis capítulo 10, los descendientes de Noé. La Biblia dice de que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Lo mencionaba el video. Ustedes saben que Noé maldijo a Can porque lo vio desnudo. Entonces, Can, con esa maldición de Noé, también tuvo unos hijos. Entre esos hijos de Can nació Cus. Cus era hijo de Can, nieto de Noé. Y en el versículo 8 dice, Cus engendró a Nimrod. O sea que Nimrod era bisnieto de Noé. Nimrod era nieto de Can, el hijo maldecido de Noé. Entonces dice la Biblia, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, lo dice la Biblia. Nimrod llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Tanto fue así, fue tan poderoso Nimrod, que muchos lo llamaron o lo idolatraban, lo vieron como un dios a Nimrod. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, el verso 9. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod, hermanos, fue tan poderoso que el reino de Babel, Babilonia, quien creó Babilonia, y ustedes saben que Babilonia significa confusión, Babel significa confusión. Quien inició la torre de Babel, el constructor, el originario de esa idea fue Nimrod. Y la gente cómo obedecía a Nimrod para hacer esa torre de Babel. Entonces Nimrod se casó, escúcheme, la mamá de Nimrod era Semiramis. Pero Nimrod se casó con su misma mamá e hizo pecado de incesto. Entonces Nimrod fue asesinado. Nació Tamuz. Entonces Semiramis decía que Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Entonces Tamuz murió porque le cayó un tronco a Tamuz. Entonces, ¿qué decía Semiramis? Que Nimrod había muerto, pero que él había ascendido al cielo y se había convertido en el sol, en el dios sol. Entonces todos comenzaron a adorar al dios sol, que era Nimrod, supuestamente. Pero Tamuz dijo Semiramis que era la reencarnación del dios sol, es decir, de Nimrod. Escuchen la historia, mi hermano. Entonces comenzaron a venerar a Semiramis con Tamuz, el niño cargado. Y toda la vida a partir de ese momento, hermano, imagínense ustedes, estamos hablando años después, décadas después de Noé. Dese cuenta desde hace cuánto el ser humano adora a una mujer con un bebé. Esa mujer es Semiramis y el bebé es Tamuz. Gloria al nombre de Jesucristo, hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Entonces, como Tamuz murió con un tronco, se decía que había que sembrar un arbolito, un pino, en honor a Tamuz. Entonces la gente comenzó a tener su arbolito porque cuando usted ponía su arbolito allí estaba en representación de Tamuz, el dios sol, y comenzaron a ponerle, a decorarlo de oro. Por eso usted ve que el arbolito de Navidad lo decoran con elementos dorados que representa el oro que en ese tiempo se ponía en honor a Nimrod, a Tamuz, el dios sol. Entonces, amados hermanos, usted, si de verdad tiene temor a Dios, no se ponga a colocar arbolito de Navidad, porque usted debe saber el origen de todas las cosas. Se ve bonito, ¿quién ha dicho que no? Se ve lindo, se ve llamativo, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No porque se vea bonito, quiere decir... Ok, ya un poco esto, ¿verdad? Entonces, ah, son suposiciones. Yo creo que deberíamos ser claros en cuando estamos suponiendo algo, en cuanto estamos argumentando con suposiciones y no con hechos escritos acerca de lo que dijo de que Nimrod, Nimrod tuvo que ver con la construcción de la Torre de Babel. La Biblia no lo dice, ¿verdad? No tenemos evidencia que así sea, ¿verdad? No tenemos eso, ¿verdad? Entonces, Nimrod, obviamente, dice la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra, ¿verdad? Nimrod fue el primer poderoso en la tierra y reinó, parte de su reinado fue Babel como ciudad, pero no, la Biblia no dice
y no dice, y fue quien construyó la Torre de Babel. ¿Verdad? En ningún momento lo dice. Tampoco estoy diciendo que no lo sea, pero la Biblia no lo dice. Entonces, eh, al nosotros afirmar algo que no está escrito, estamos suponiendo, ¿verdad? Entonces, Minro dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Minro, vigoroso, cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reinado, Babel, ¿verdad? Entonces, esto lo habla en, en Génesis 10. La Torre de Babel comienza en Génesis 11. Dice la palabra de Dios, mira, para que no digamos, oh, bueno, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinrat y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió a Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir para que lo han de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así que así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, porque esto fue llamado el nombre de ella. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Ok, no dice que Nimrod fuera el que construyó esto, pero tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Pero lo que sí dice es que eh, se organizaron, todos se organizaron para construir esa ciudad y construir la torre. Entonces, tampoco, ¿qué más dijo? Eh, Acerca del árbol. Ok. El origen del árbol no es qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto, ¿verdad? Una de las cosas no nació en Babilonia, ¿verdad? Empecemos rompiendo ese mito grande. No nació en Babilonia. El árbol de Navidad no tiene o no viene de Minrod, de Tammuz, de Semranis, ni de Babilonia. No existe ningún texto antiguo, no existe ningún historiador que diga que el árbol viene de esto más que esto que acabamos de ver. Entonces, ¿de dónde sale el árbol de Navidad? ¿Verdad? El árbol de Navidad viene de Europa del Norte, en la Edad Media. ¿Verdad? El origen documentado, donde sí hay evidencias de dónde viene, es en Alemania del siglo XVI, XVII, y dentro de un contexto cristiano, no de un contexto pagano o de ritualidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así que no es esto? ¿Qué es lo que entonces significaba? Lo que el árbol de la Navidad significaba en ese entonces era el árbol del paraíso. Entonces, era representado en teatros cristianos del 24 de diciembre, y contaba la historia de Adán y Eva. Se usaba y se decoraba con manzanas, algunas veces con pan. Lo adornaba más que nada por manzanas, ¿verdad? Que de ahí es el origen. Entonces de ahí evolucionó al árbol de Navidad, al cual conocemos ahora. Las, eh, las obras de teatro desaparecieron, pero el árbol se quedó. Entonces la gente
ya acostumbrada a ver ese árbol adornado, que lo que hacían los metían en su casa, los adornaban de manzanas. Entonces todo eso fue viene de un origen cristiano, ¿verdad? De una obra de teatro representando el árbol de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora se decora o todo esto? Yo creo que ha ido evolucionando, yo creo. No es, a otra de las cosas dice, esto es un mito entre sí que la primera persona que comenzó a ponerle luces al árbol de Navidad fue Martín Lutero, ¿verdad? Eh, Empezó a decorar el árbol con velas para enseñar a sus hijos de Cristo, que Cristo es la luz del mundo. Entonces, yo creo que, como les dije al principio, yo creo que esto realmente no nos va a salvar, no nos va a condenar. Yo creo que es cada quien, ¿verdad? Cada quien. Ahora,